Hola, ¿cómo están? Nuevamente a todos, muchas gracias por sus visitas a nuestro canal. Como hemos venido hablando todos estos pasados días, estos últimos dos videos, hemos hecho una pequeña saga. Primero hablamos de lo que fueron los derechos fundamentales, hicimos un recuento de los que están consignados en la Constitución, que son los derechos fundamentales, cuál es su forma de protección, y luego en otro capítulo hablamos de la acción de tutela como el mecanismo idóneo para la protección de cada uno de estos derechos estipulados en la Constitución del 91. Para continuar como con esta pequeña saga de los derechos fundamentales, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el derecho a la salud. Vamos a hablar del derecho a la salud por un motivo. Vamos a entablar primero cómo se entendía el derecho a la salud en el sistema jurídico colombiano y luego cómo desde la Ley Estatutaria de la Salud, que se promulgó, que fue realizada por el Congreso, fue legislada por el Congreso en el año 2015, pero que para este año ya entró en vigor en toda la República. ¿Cuáles son esos cambios o ese salto que ha dado el legislador y la jurisprudencia y el Estado colombiano en especial del derecho a la salud desde su conformación original en la Constitución del 91 hasta la fecha con la expedición de la ley estatutaria? Son cambios importantes, cambios en pequeñas cosas, pero que generan un gran impacto en la atención de los pacientes y en la agilidad para la prestación de los servicios de salud. Entonces, ya como se habló, el tema de la semana es nuevamente derecho constitucional, porque vamos a hablar del derecho fundamental a la salud, principalmente lo que era y lo que es el día de hoy. Entonces, comencemos. El derecho a la salud se encuentra consagrado desde la misma Constitución política en dos artículos en particular, en el artículo 44 y en el artículo 49. El artículo 44 habla del derecho a la salud en cuanto a los niños, las niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes dentro del esquema del Estado colombiano son una población de especial protección. Entonces el legislador lo que quiso consagrar en este artículo 44 es que esta población, que son los niños, las niñas y los adolescentes, tienen el derecho a la salud garantizado, no se les puede negar, tienen esa protección reforzada por esa condición de niñez o de adolescencia. Entonces allí nos habla ya la Constitución de un grupo en especial, los niños, niñas y adolescentes, y el derecho a la salud como un derecho que no se les puede negar y un derecho que tiene que garantizárseles por su condición. Ahora, en el artículo 49 ya nos habla del derecho a la salud de una manera más general. ¿Y cómo nos habla? El artículo 49 es un artículo muy extenso en la Constitución. Sin embargo, aquí hago una pequeña extracción de lo que nos habla del derecho a la salud. ¿Y qué dice? La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Aquí ya nos habla la Constitución propiamente de lo que es el derecho a la salud. ¿Qué sucede? Desde que en la Constitución de 1991, al establecerse el derecho a la salud, se estableció, eso tienen que poner mucha atención, no como un derecho, sino como un servicio. La salud en la Constitución de 1991 se estableció como un servicio público que presta el Estado, que está a cargo del Estado, a los ciudadanos, a la población. El Estado, como es aquel encargado de prestar ese servicio público, también lo puede, por decirlo de alguna manera, delegar para que entidades particulares, que hoy conocemos como EPS o IPS, presten el servicio de afiliación y también el servicio de atención y la atención asistencial en salud. Ahora, ¿cuál es el problema de esta primera definición que nos trajo la Constitución? Que al establecernos la salud como un servicio, esta no se constituye como un derecho.
Entonces desde allí ya empezó el choque entre la necesidad de las personas acceder a la salud y el servicio a la salud. El Estado alegaba en este entonces que al ser servicio, él lo brindaba en medida de las posibilidades que tuviera para poder garantizarlo a la comunidad. Pero ¿qué sucede? Las personas, y en especial allí ya empezó la evolución del derecho a la salud, las personas para poder tener una vida digna requieren el derecho a la salud. Usted sin salud no puede laborar, no puede tener una vida digna, no puede recrearse, no puede estar en familia de una manera, de una mejor manera, sino que si usted le falta, si usted no tiene ese acceso a la salud, su vida va a tener una gran cantidad de limitantes. Entonces allí ya empezó el choque entre el derecho común, la salud como un servicio y la salud como un derecho. Entonces, ¿qué pasó? Como veníamos de una constitución que decía que la salud era un servicio y no un derecho, empezaron a generarse una cantidad de solicitudes ciudadanas por medio de tutelas. Y allí empezó a darse esa evolución del derecho de la salud, del servicio a la salud, a derecho a la salud. ¿Cómo fue esa evolución? Primero, la salud era un servicio, ya lo habíamos dicho. Como servicio, el Estado lo daba cuando lo podía dar y cuando no, no tenía la posibilidad de darlo. Y al no ser derecho, no tenía la obligación de garantizarlo como los demás derechos fundamentales. Ahora, cuando se empezaron a presentar tutelas para exigir la salud, ¿cómo se hacía? La Corte Constitucional, por medio de sentencias de tutela, avaló que se pudiera tutelar la salud siempre y cuando la salud tuviera una relación directa con otro derecho que si fuera fundamental, y así poder tutelarlo y ampararlo y exigir al Estado la prestación de los servicios de salud. Me explico. Esto se llama la salud. Para poder protegerse por tutela tenía que tener una conexión, una conexidad directa con un derecho que si fuera fundamental. Entonces, por ejemplo, la gente que, por ejemplo, tenía un tratamiento de cáncer y no se lo querían dar, entonces la gente no podía tutelar en ese momento el derecho a la salud, porque la salud era un servicio. Lo que hacía la gente era: deme el servicio de salud, porque si no me da el servicio de salud, está atentando contra mi derecho fundamental a la vida. Entonces, esa conexión de salud con la vida dio el primer round a favor de que la salud dejara de ser un servicio y se convirtiera en un derecho fundamental. Pero entonces, como vemos, tenía que haber una conexión de la salud con un derecho fundamental. Si una persona tenía alguna enfermedad, podría alegar que necesitaba que se le diera y se le garantizara el derecho a la salud, por ejemplo, por el derecho a la vida, por el derecho a la dignidad humana. Una persona sin que se le garantice salud no puede tener una dignidad humana. Una persona sin que se le garantice la salud no tiene derecho a la vida, se le está vulnerando el derecho a la vida. Entonces, así empezó poco a poco la Corte Constitucional a reconocer que se podría recurrir a la tutela para garantizar el derecho a la salud, siempre y cuando la salud tuviera una conexión, una relación directa con un derecho que sí fuera fundamental. Ahora, pasamos ya de la salud como un servicio a esa relación de conexidad de la salud con un derecho fundamental para garantizarla. ¿Qué nos trajo la nueva ley estatutaria de la salud? Nos consagró de manera definitiva que la salud es un derecho fundamental. Por tanto, yo solamente requiero, para tutelar el derecho a la salud, en la tutela describir que se vulnera mi derecho a la salud para que se me tutele, y no tengo, como era antes, que describir que tiene relación
con otros derechos fundamentales. El derecho a la salud en estos momentos en Colombia por sí mismo, en sí mismo, es un derecho fundamental que ya tiene protección inmediata por vía de tutela. Entonces esta es la pequeña evolución, una pequeña reseña de esa gran evolución y revolución que fue el derecho a la salud, de pasar de ser un servicio a pasar un derecho fundamental. Ahora, ¿qué antecedentes pues que se tuvieron antes de la ley 1751, que esta es la ley que estableció en Colombia el derecho a la salud como un derecho fundamental? ¿Qué es la importancia de esta ley para el Estado colombiano? ¿O en qué nos beneficiamos pues el ciudadano en común? El ciudadano en común, ¿para qué le sirve que haya una ley que diga que el derecho a la salud o que la salud es un derecho fundamental? Por lo siguiente, porque cuando un derecho tiene el carácter de fundamental, ya lo hemos tocado, tiene acción de tutela. Si la salud fuera considerada o hubiera continuado considerándose como un servicio, nunca se podría recurrir a la acción de tutela como el mecanismo para garantizar el derecho a la salud. El hecho de que el legislador, de que el Congreso haya dicho hay que sacar una ley, la ley 1751, que diga que el derecho a la salud es un derecho fundamental, dio al ciudadano, al paciente, la posibilidad de ejercer la acción de tutela para garantizar el derecho a la salud. Por tanto, vemos que una de las entidades o las entidades con mayor cantidad de tutelas impuestas son las entidades promotoras de salud, las EPS, porque el derecho a la salud, al ser un derecho fundamental, ya se puede acceder directamente a él, exigir que se hagan los tratamientos, que se entregue un medicamento, que se hagan los procedimientos pertinentes para garantizar la salud como un derecho fundamental. Entonces, este es el salto, el mayor salto en el Estado colombiano, es que ya el derecho a la salud se puede solicitar vía acción de tutela. Ahora, el derecho a la salud, como ya lo mencionamos, tuvo esa evolución. La sentencia, la que me refería ahorita en especial de la Corte Constitucional, la sentencia T-760 del 2008, y allí primero se reconoció, eso fue en el 2008, o sea, hace 9 años, la Corte dijo, el derecho a la salud es un derecho en sí mismo y se puede exigir. Sin embargo, luego cambió esa teoría y dijo que no, que el derecho a la salud solamente podía exigirse si tenía una conexión directa con otro derecho que si tuviera ese estatus de derecho fundamental. Ahora, ya con la ley 1751, esta discusión quedó ya terminada, porque siempre se va a considerar que la salud es un derecho fundamental y por tanto se puede exigir vía acción de tutela. Ahora, ¿qué características o cuáles son los principales cambios que trae esta ley 1751? Entonces, son los siguientes. ¿Qué busca la ley? Busca garantizar el derecho a la salud, regularlo y determinar sus mecanismos de protección. Entonces, ahorita como lo veíamos en el escrito, como lo trae la Constitución del 91, no nos habla de garantizar el derecho a la salud, sino que la salud es un servicio público, que lo presta el Estado. Con la nueva ley ya el Estado tiene la obligación de llevar a cabo todas las herramientas jurídicas, administrativas, institucionales para garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Esa regulación se refiere en cuanto a la organización del sistema, que como sabemos en Colombia, el sistema está conformado un sistema general de seguridad social integral y ahí está el sistema de seguridad social en salud. Entonces, esa es la regulación. Algo muy importante, el legislador quiso dentro de esta ley determinar unos mecanismos de protección para los derechos a la salud. Esos mecanismos de protección son todas las herramientas que puede recurrir el usuario, el paciente, para exigir, en caso de una vulneración de su derecho,
que se respete su derecho. La Corte Constitucional en revisión de esta ley dijo, el legislador puede ejercer, crear, modificar mecanismos para proteger el derecho a la salud, pero no puede menoscabar o no puede dejar de lado la acción de tutela. Entonces, por eso, lo que se pensaba con esta ley en su momento era que la acción de tutela iba a dejar de tener esa validez dentro del sistema de salud, porque se iban a crear nuevos mecanismos, pero no. Hay nuevos mecanismos creados por la ley, pero además continúa la acción de tutela como el mecanismo idóneo para solicitar la protección del derecho a la salud. Ahora, ¿qué naturaleza es el derecho a la salud? O sea, de cuando hablamos del derecho a la salud, ¿de qué derecho hablamos? Hablamos de que el derecho a la salud tiene un carácter autónomo, o sea, en sí mismo es un derecho, no tiene que recurrir o arrimarse a otros derechos para decir que es fundamental. No, el derecho a la salud en sí mismo es un derecho válido como el derecho a la vida, es un derecho fundamental como el derecho a la libertad, en sí mismo es un derecho fundamental y es de carácter irrenunciable. Ninguna persona puede, así sea su consentimiento, renunciar a la salud y el Estado decir, si usted renuncia a la salud, yo no lo atiendo. No, el Estado siempre tiene la obligación de atender a una persona, así ésta no quiera recibir los tratamientos del Estado, porque el derecho a la salud es un derecho que no se puede renunciar, siempre debe garantizarse. Ahora, esta ley, como lo hablamos ahorita, la Constitución nos hablaba de un grupo especial de protección para garantizar la salud, que eran los niños, niñas o adolescentes. Esta ley amplió ese rango de sujetos de especial protección y nos habló que además de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres en estado de embarazo, los desplazados, las víctimas de violencia y el conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad gozan de una especial protección del Estado para garantizar su derecho a la salud. Entonces, ya aquí es un rango más amplio. Pasamos solo de niños, niñas, adolescentes a otro grupo poblacional, otros grupos poblacionales que requieren una atención prioritaria al momento de la prestación de los servicios de salud. Y entonces encontramos las mujeres embarazadas, los ancianos, la gente del conflicto armado que ha vivido Colombia. Entonces, el Estado en esta ley le apunta a una política de protección de estos nuevos grupos poblacionales que por su compleja situación, por su delicada situación anatómica, como es una mujer en embarazo o una persona adulta mayor, requieren una mayor y más rápida atención en la prestación de los servicios de salud. Ahora, esta ley trajo un gran cambio, que es la prohibición, que es lo que se llama o lo que se dice por lo general en medios de comunicación, paseo de la muerte. Paseo de la muerte es esa práctica en la cual una persona, mientras le buscan dónde atenderlo, fallece en el recorrido. Eso es lo que llaman paseo de la muerte. La Ley Estatutaria de la Salud, en su artículo 14, nos trae la prohibición de la negación de prestación de servicios. Es prácticamente lo que sucede cuando una persona muere buscando algún centro de atención. ¿Y qué nos dice? Para acceder a servicios y tecnologías de salud no se requerirá ningún tipo de autorización administrativa entre el prestador de servicios y la entidad que cumpla la función de gestión de servicios de salud cuando se trate de atención a urgencias. Entonces, el problema que se veía antes era que si una persona se encontraba afiliado a una EPS, por decir Café Salud, tenía una situación de urgencias y la clínica más cercana era una clínica que no tenía un convenio con Café Salud, pues esa clínica no lo recibía, sino que lo mandaba a otra clínica donde podría tener convenio Café Salud para que Café Salud pudiera pagar el tratamiento que ella se le realizara durante la atención de urgencias. Mucha gente fallecía de esa manera, mientras la empresa buscaba qué
qué IPS, qué hospital, qué clínica tenía un convenio con la EPS de la persona en urgencias, en ese transcurso de tiempo, la persona fallecía. Esta ley que nos dice, la ley dice, no importa si entre un EPS y una clínica o un hospital no hay ninguna relación comercial para prestar el servicio. Eso no importa, tiene que esa entidad, esa clínica, ese hospital tiene la obligación de atender la persona. Ya ella verá después, la ley estableció unos mecanismos internos para que ella cobre, pero ya para la ley lo importante es la atención y después ya verá la entidad cómo cobra, y eso es lo más importante. Lo importante es salvar la vida de las personas y acabar esta práctica que no tiene, pues, tan inhumana, sin ninguna vergüenza que hacían las entidades que prestaban los servicios de salud, que era dejar morir la gente en la entrada de los hospitales por no tener convenio con estas entidades. Entonces esa práctica queda abolida. Ya en cualquier persona puede ir a cualquier centro donde haya urgencias y lo deben de atender así no tenga convenio. El hecho de que haya una negación del servicio, hay unas sanciones que estableció la misma norma para estas entidades. Son sanciones no solo a nivel de cerrar los establecimientos, sino multas que suben a muchos salarios mínimos. En realidad pues ya puso en cintura a todas estas entidades que practicaban esta mala conducta. Ahora, ¿qué otra característica, además de que es prohibido ese paseo de la muerte, qué otra característica nos trae esa ley en especial? La ley nos trae otra característica muy importante dentro del sistema, dentro de todo el sistema de salud, y es que a los profesionales de la salud, los médicos, se les garantiza la autonomía profesional. ¿Qué es la autonomía profesional? En un pequeño, como explicarlo de manera muy sencilla, autonomía profesional es que el médico que atiende a una persona tiene la completa libertad de dictaminarle a la persona los procedimientos médicos que él considere necesarios para aliviarle la dolencia y para salvaguardarle su salud. ¿Qué pasaba antes? Lo que pasaba antes era que las EPS constreñían o obligaban a los médicos que ciertos tratamientos, ciertos medicamentos, ciertos procedimientos nunca los podían dictaminar, así la persona los necesitara. Entonces los médicos, los profesionales de la salud, se veían maniatados porque si dictaminaban uno de esos procedimientos que la EPS les dijo que no, entonces inmediatamente les terminaban el contrato y los echaban de la clínica, del IPS o del EPS en la cual laboraban. Entonces, ¿qué garantiza esta autonomía profesional de la ley estatutaria de salud? Garantiza un fuero para los médicos que ya están en la completa libertad de dictaminar lo que ellos consideran que es lo que se le debe dar a un paciente para su recuperación y para su atención en salud. Y en ningún momento las clínicas pueden echarlos o amenazarlos de cualquier manera, constreñirlos de cualquier manera por el hecho de ejercer esta labor, pues también están establecidas unas sanciones para las entidades que realicen estas labores. Entonces, también prohíbe la norma para garantizar esta autonomía profesional de los médicos y profesionales de la salud, que no pueden dar dádivas a los médicos por evitar dar procedimientos, así como las EPS obligaban a los médicos primero de que no dieran procedimientos porque si no los echaban. También existía de otra forma que era yo usted como médico le pago más y usted no da el tratamiento. O sea, tanto por lado y lado ya queda salvaguardado que no se evite esta situación, que no se otorguen tratamientos por obligación o porque les daban prebendas o dádivas para que no los dieran. Ya los médicos son libres y si algún médico recibe alguna prebenda, una prima especial por no dar medicamentos, está incumpliendo también la norma de la autonomía profesional, porque él debe ser autónomo
en la toma de sus decisiones y no sujetar las decisiones a situaciones externas que no tienen nada que ver con la prestación de su servicio. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, y es uno de los cambios más grandes que tuvo esta ley estatutaria de salud. Que los médicos están completamente autónomos en el ejercicio de sus labores. Ahora, por último, lo más importante, a pesar de las dificultades que presenta el sistema judicial y el sistema de salud, con esta ley estatutaria de la salud se garantiza la acción de tutela para proteger el derecho a la salud. Está bien y es claro para todos que el sistema de salud tiene una crisis enorme, una crisis de mucho dinero, una crisis que el gobierno no ha querido poner pues cintura y no ha querido ponerle el pecho a la situación, y esto ha generado una negación masiva y vulneración masiva de los derechos de los pacientes, de los derechos de los ciudadanos para acceder a la salud. Sin embargo, a pesar de ello, este derecho a la salud puede ser recurrido, reclamado vía acción de tutela, y como lo vimos en el capítulo de la tutela, cuando una tutela se falla a favor de un paciente, debe garantizársele en 48 horas, de dársele una respuesta para el tratamiento que requiere, y en caso contrario, si sigue esa renuencia o esa negligencia por parte de la entidad, se realizará el respectivo desacato para que así pues haya una mayor presión por parte de la rama judicial, parte del fallo del juez a la entidad que está vulnerando el servicio. Entonces, esto es muy importante, es claro que a veces la acción de tutela se queda corta para los problemas tan grandes que tiene la salud, pero es una garantía que aún, a pesar de las reformas y a pesar del sistema como está, la acción de tutela tenga esa importancia dentro de la salud para garantizarla a los ciudadanos. Entonces, este fue el tema del día de hoy, como les hablamos, de esta semana, el derecho a la salud como un derecho fundamental, esa pequeña evolución que les mencionamos, estos principales apéndices, por decirlo de alguna manera, del derecho a la salud como un derecho fundamental consagrado en esta norma estatutaria, que si bien fue legislada en el 2015, desde hace muy poco está en vigencia, porque estaba pues en unos controles de constitucionalidad que exige la Constitución del 91 para estas normas, pero que ya, gracias, entró en vigencia, y que poco a poco esperemos empiece a hacer grandes cambios dentro del sistema general de salud, que aunque tiene una gran crisis, pues se deben apuntar, el Estado siempre debe apuntarse a cambiar y a mejorar las cosas que no están funcionando dentro de él, y garantizar el derecho a la salud como un derecho de todos los ciudadanos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro blog, en nuestro Facebook nos encuentran como Consultores Silva, en Twitter como Conjurídico, y nos pueden escribir a nuestro correo jdiegobarrera@hotmail.com. Allí nos puedes escribir las dudas, inquietudes que tengas, y te las estaremos contestando. Y también que en nuestro canal de YouTube, Juan Diego Barrera Arias, se encuentran todos los videos que tenemos de la nota jurídica. Muchas gracias por estar con nosotros, y dentro de 8 días en un nuevo tema para compartir en la nota jurídica. Que estén muy bien. Muchas gracias.